Muy buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los motores de corriente alterna. Mi nombre es Roberto Torres Reina, complementario unidad 5. Aquí en la imagen podemos observar de qué se componen los motores, ¿no? Sus partes, lo cual lo iré explicando como pasen las diapositivas. Voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que voy a decir, de qué voy a hablar. Todo esto haciendo referencia a a mi tema. Es muy importante saber que es un automatismo. Esto se logra entender como el funcionamiento de los mecanismos que hacen, ¿no? Nuestro motor como sistemas o procesos por sí mismos, ya que no cuentan con la intervención obligada de la mano del hombre. Sabemos que vamos a hablar un poco sobre el estudio de las partes constitutivas de los motores de corriente alterna asíncronos. ¿A qué me refiero? Son las partes que lo componen, como por ejemplo la carcasa. ¿Qué es la carcasa? La carcasa es la estructura que sirve como soporte del motor, ya que por lo general se construye de hierro fundido, de acero o aluminio. Esto es resistente a la corrosión en la mayoría de los casos, ya que aguanta muchísimo, no sé, los rayos del sol, te aguanta radiaciones ya muy fuertes. También que hace que te mantenga en buen estado todo lo que se encuentra del motor, como el rotor. El rotor es un cilindro de chapa magnética. Todo esto es fijado en su periferia, ya que van dispuestas unas ranuras en las que se coloca el bobinado correspondiente. Eh, También los motores de corriente alterna síncronos, nosotros al momento de estudiarlo lo podemos clasificar por su tipo de rotor, ya que cuenta con lo que es la jaula de ardilla y su embobinado, como lo comentaba en una exposición anterior de todo el bobinado que requiere, ¿no? Para poder funcionar y que no tenga espacios libres, para que esto pueda tener un buen contacto. Como aquí lo muestro en la imagen, ¿no? Que es un rotor bobinado, ya que estos son los devanados del rotor, son muy similares a los del estator con el que está asociado. El número de fases del rotor no cuenta por qué ser el mismo rotor, ya que si tiene que ser igual el número de polos. El análisis de las características del funcionamiento del motor de inducción. Esto nos explica un poco cómo el motor puede operar, que es sumamente importante que nosotros aprendamos, ¿no? Este concepto, ya que el vacío es creado por un flujo giratorio. También nos dice que el motor puede operar con carga, todo esto teniendo una corriente de excitación y obtencia. Todo esto es reactiva, iguales no obstante, ya que nos dice también que la potencia activa que demanda el motor de la fuente de alimentación, esto hace que aumente con respecto a la potencia. Nos dice que el funcionamiento está basado en el principio de inducción mutua de Faraday. Aquí investigué un poco sobre el motor, de qué es lo que lo compone. Como unas dos diapositivas atrás mencionaba la carcasa, que es la encargada de cubrir, ¿no? Lo que es el motor, de que no le entre nada. El ventilador, que es la ventilación. Esto pues consta de la ventilación, ¿no? Requiere enfriamiento, el rodamiento, cojinetes, su estator, el rotor que hace que esté rotando constantemente el motor, que esté en movimiento y que tenga un excelente funcionamiento, y pues el rodamiento. Nos pasamos a lo que es la obtención del circuito equivalente del motor de inducción. El circuito equivalente de cualquier máquina
Nos dice que muestra los diversos parámetros de la máquina como sus pérdidas ópticas y también otras pérdidas. También comenta que las pérdidas son modeladas solo por inductor y el resistor, lo cual nos dice que las pérdidas de cobre se producen gracias a los devanados, que, que constantemente, a como va pasando el tiempo, esto también se va, toda cosa que se haga, este, llega a un momento en el cual, pues, llega a cobrar factura, ¿no? Que es donde va, va fallando. Y aquí el claro ejemplo de esto viene siendo el devanado, que se va zafando, va teniendo pérdidas, el cual empresas o donde tengamos este tipo de instalaciones se miran obligadas a hacer una nueva adquisición de máquinas y el estar dando mantenimiento es sumamente importante. Como por ejemplo el motor de inducción es un dispositivo conocido que funciona sobre el principio del transformador, pues esto también se le llama transformador rotativo, es donde se suministra un EMF a su estator. Aquí tenemos un circuito equivalente que viene siendo más bien un diagrama, el cual nos explica sus fórmulas, ¿no? De qué consta, cómo, por dónde tenemos suministración de energía eléctrica. También hablaremos un poco sobre las conexiones normalizadas en los motores de inducción. ¿Qué son los motores eléctricos de inducción trifásicos? Estos nosotros los podemos conectar como estrellas o bien deltas, ya que el uso de una u otra tipo de conexión es decisión de los fabricantes del equipo. Sin embargo, como sabemos, una de las desventajas principales que se viven diariamente en esto es el tipo de motor. Ya esto es de acuerdo a las velocidades que se mantienen constantemente, cómo lo tenemos funcionando. Que los principios de motores monofásicos, que son máquinas eléctricas que se encargan de estar rotando eh, constantemente, ya que son las encargadas de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Todo esto es también debido a sus múltiples ventajas. También los motores monofásicos nos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, desde arrancar, acelerar, mover o frenar, hasta sostener y detener una carga. O sea que el motor se encarga de funcionar, de tener todos estos conceptos claramente que estoy mostrando, que el motor cuenta con esto, ¿no? Está sumamente fabricado para diferentes cosas. Aquí podemos observar una imagen, ¿no? de los motores que nos llaman mucho la atención a nosotros como ingenieros, ya que es importante, ¿no? El tener conocimiento de qué se conforman, ya que en la vida nos estaremos topando constantemente con este tipo de cosas que nosotros debemos aprender a sus fórmulas que son importantísimas como para saber cómo funcionan y de qué se conforman, ¿no? Sus piezas, que ya sea al momento de que se descomponga algo, nosotros tengamos un conocimiento claro de a qué nos vamos a dirigir y qué fallas queremos arreglar. Entonces, como conclusión, aprendí que las aplicaciones suelen ser demasiadas especiales, ya que se emplean algunos tipos de máquinas dinamoeléctricas combinadas. También por lo general es muy deseable cambiar de corriente continua o alterna o viceversa, ya que fue muy interesante lo que viene siendo su voltaje de alimentación de los equipos de corriente alterna, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? En la imagen de que es importante que nosotros tengamos un conocimiento básico de cómo viaja la corriente o qué corriente se está utilizando. Bueno, de mi parte sería todo. Complementario unidad 5.
Espero sea de su agrado y muchísimas gracias por la atención prestada.